Es la capa más importante. La capa más importante. Y de esta me va a salir el axón. El axón me va a pasar ¿por dónde? Por la capa granular y va dirigido ¿hacia dónde? Sustancia blanca, que a la parte de los núcleos intracerebelosos. Okay. ¿Listo? Bueno, de ahí nace el axón. Siguiente. Y la capa granular. Entonces, la capa granular es la capa más interna, y esta capa más interna va a tener células que van a estar principalmente mucho más coloreadas. Miren que es este color, y son las células de Golgi y las células granulosas. Estas células van a tener principalmente sinapsis con algo que se llama las fibras musgosas, que ya ahorita vemos cómo funcionan. Estas, tanto las células de Golgi como la célula granulosa, se van a ramificar y van a tener contacto ¿con quién? Con la de Purkinje. Exactamente. Entonces, si ven que acá sale una neurita que se ramifica y ella va en busca de quién? De acá, de la ramificación de la célula de Purkinje. ¿Listo? Entonces, estas dos me van a hacer principalmente función inhibitoria, que eso ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Y van a hacer sinapsis con las aferencias musgosas, que son estas que suben acá, que me va a llevar una fibra principalmente inhibitoria. ¿Listo? Son células neurogliales y van a tener fibras paralelas, que estas fibras paralelas van a buscar principalmente unión con la célula de Purkinje. Entonces, pueden ver de que todas se unen ¿con quién? Con la célula de Purkinje. Por eso la célula de Purkinje hace la unidad fundamental de la parte del cerebelo. ¿Listo? Porque esa misma célula de Purkinje es la que se va a excitar para llevarme las referencias hacia los diferentes núcleos, o hacia la parte vestibular, o también hacia la parte del tallo encefálico. ¿Bien? Ahora, los núcleos intracerebelosos. Estos núcleos intracerebelosos están formados por ¿qué tipo de sustancia? Gris, pero están ubicados dentro de la sustancia blanca. Entonces, dentro de los núcleos tenemos el núcleo fastigio, el núcleo globoso, el núcleo emboliforme y el dentado. De esos núcleos, el más grande es el dentado. ¿Listo? Cada uno va a hacer uniones, y cuando sale la información de acá, ¿qué serían? ¿Las aferencias o las eferencias? Las eferencias cerebelosas. O sea, cuando sale la información del núcleo, ya es como tal la eferencia. ¿Cómo entra la aferencia a estos núcleos? Por las células de Purkinje. ¿Listo? Por la célula de Purkinje. Por la zona de la célula de Purkinje. Entonces, la sustancia blanca forma el árbol de la vida y está formado por tres tipos de fibras. Unas fibras intrínsecas, unas aferentes y unas eferentes. Las fibras intrínsecas, ¿a qué hacen referencia? Los que ya están ahí. ¿Qué? No salen del cerebelo. Que no salen del cerebelo, exactamente. Entonces pueden ser por lo menos la unión entre la sustancia blanca y ¿qué? ¿Sí? Y la corteza. O sea, lo importante de las fibras intrínsecas es que no salgan del cerebelo como tal. Puede ser, sí, lo importante es que no salen del cerebelo. A diferencia de las fibras aferentes. Esas fibras aferentes, ¿de dónde a dónde van? Entran al cerebelo, ¿no? De la sustancia blanca. ¿De dónde? Cerebelo. No, por los pedúnculos entran. Pero las fibras aferentes, ¿de dónde irían? ¿A dónde irían? De corteza. De cualquier estructura, ¿hacia dónde? Hacia el cerebelo. Y estos ingresan por el pedúnculo
medio e inferior. Eso no lo hemos visto todavía en la imagen, pero ahorita lo vemos los tres pedúnculos, superior, medio e inferior. Y ahora, las fibras eferentes, ¿van de dónde hacia dónde? Hacia la estructura, pero ¿de qué parte del cerebelo? No. ¿Ah? No. De los núcleos. ¿Ah? De los núcleos. Porque ¿dónde está la información en el cerebelo? En los núcleos, ¿verdad? Y de ese núcleo va a salir la información hacia otras estructuras. Entonces, ¿por cuáles pedúnculos sale esta información? ¿Superior? ¿Superior? No, superior e inferior. Y el único que sale de los núcleos, de las vías eferentes que salen de los núcleos, el único que sale por el inferior es el núcleo De fastidio. fastigio. ¿Sí entendieron? Tres pedúnculos. Las fibras aferentes ingresan por cuáles? Medio e inferior, exactamente. Y las eferentes que vienen de los núcleos salen por superior e inferior. Todos los núcleos salen por superior, a excepción del fastigio que sale por el inferior. ¿Listo? Ahora, dentro del mecanismo corticocerebeloso intervienen algunas fibras. Esas fibras van a ser unas fibras excitatorias y otras inhibitorias. Entonces, dentro de esas fibras podemos ver que hay dos tipos de fibras que van paralelas a ¿qué? Este es paralelo a ¿qué? Al axón de la célula de Purkinje. Entonces, hay una fibra que va directamente hacia ¿qué? Hacia las dendritas. Hacia las dendritas de ¿qué? De la célula de Purkinje. De la célula de Purkinje, que esas son las fibras trepadoras. Estas fibras trepadoras hacen principalmente función excitatoria. ¿Quién dijo, profe? ¿No? Entonces, estas fibras trepadoras hacen principalmente una función excitatoria de la célula de Purkinje y tienen dos ramas principales, una que va directamente al núcleo y otra que va directamente hacia la célula de Purkinje. ¿Para qué? Para excitar la célula de Purkinje. Si la célula de Purkinje se excita, ¿qué va a pasar con el estímulo? ¿Va a salir? Se envía ¿hacia dónde? Hacia el núcleo. Hacia los núcleos intracerebelosos. ¿Listo? Entonces, ¿dónde está la información? Si ya se hizo toda esta vía, vamos a tener la información en este momento. Núcleo. En el núcleo intracerebeloso. Que de ese núcleo es que posteriormente se va a hacer las eferencias cerebelosas. ¿Listo? Y las otras son las fibras mucosas. Estas fibras mucosas también van paralelas al axón, pero se dividen y se unen ¿con quién? Con la célula granulosa. Con las células de la capa granular, que son la célula de Golgi y la célula granulosa. Estas células de Golgi y esta célula granulosa van a estar unidas por medio de sus ramificaciones ¿con quién? La célula de Purkinje. Con la célula de Purkinje. Y pueden hacer dos funciones específicas, una función excitatoria o una función inhibitoria. Las mucosas, las fibras mucosas. ¿Excitatoria en las células de Purkinje? No, en ambas en la célula de Purkinje. ¿Por medio de qué se va a regular que se haga una función excitatoria o inhibitoria? No. ¿Sinapsis de qué tipo? Química. Y la sinapsis química está mediada por neurotransmisores. Entonces, dependiendo del neurotransmisor que intervenga con las fibras mucosas, es que se va a hacer la función o excitatoria o inhibitoria. ¿Listo? Entonces, recuerden de que si la célula de Purkinje está excitada, siempre posteriormente va a requerir que se inhiba. ¿Sí te excitaba? No.
Entonces, estas fibras mucosas hacen excitatorio, inhibitorio. Y las trepadoras solamente excitatorio. Las fibras trepadoras pueden estar unidas, una sola fibra trepadora, a varias células de Purkinje. De 1 a 10 células de Purkinje pueden estar unidas. Pero la célula de Purkinje solamente puede estar unida a una fibra trepadora. ¿Listo? Profe, tanto la célula de Golgi como la granulosa, ambos pueden tener acción inhibitoria y excitatoria, ¿o Sí, qué? porque es que tomas atención al cielo. Ah, ok. Si ves que acá sube hasta la capa, ¿qué? Hasta la capa molecular, buscando principalmente a la ramificación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? 10 trepadoras, pero solo una. No. Una trepadora con 10 Purkinje. Ok. Y una Purkinje con una sola trepadora. O sea, la fibra trepadora se puede unir hasta con 10 Purkinje, pero una célula de Purkinje solamente con una sola fibra trepadora. ¿Listo? Sí. La fibra mucosa. Entonces, las fibras mucosas van ascendiendo, igual que las trepadoras, van ascendiendo, son fibras paralelas al axón. Estas ascienden y no van directamente a la célula de Purkinje, sino que se unen con las células de la capa granular, que son la célula de Golgi y la célula granulosa. Estas dos células son las que se van a unir con la ramificación de la célula de Purkinje y pueden tener dos funciones, excitatorias o inhibitorias. A diferencia de las trepadoras, que solamente son excitatorias y que estas sí van derecho hasta Purkinje. En cambio, estas utilizan estas células para poder hacer la sinapsis de llegar a Purkinje. ¿Y las mucosas cuántas se unen? No, porque esa no se une directo allá. ¿Listo? Pero una sola mucosa puede unir varias células de la capa granular. Siguiente. Entonces, los núcleos intracerebrosos reciben informaciones aferentes de los axones inhibitorios de las células de Purkinje suprayacentes. Es decir, que cuando se inhibe la célula de Purkinje, ¿se va a inhibir qué? El núcleo. ¿El qué? Sí, pero ¿y qué más se va a inhibir? Sí, pero ¿qué es lo primero que se inhibe? El núcleo mismo. Entonces, si Purkinje está estimulado, se estimula el núcleo. Si está inhibido, se inhibe el núcleo. ¿Listo? Y también van a recibir acciones excitatorios que son tanto por las fibras trepadoras como por las fibras mucosas. Pero todas intervienen, ¿quién? Tanto por trepadora y mucosa, ¿quién interviene? Las células de Purkinje. Siempre interviene Purkinje. ¿Listo? Trepadoras directas a Purkinje y mucosas si utilizan los de la capa granular principalmente. Siguiente. Ahora, el cerebelo tiene 3 pedúnculos. Estos pedúnculos, su nombre entre superior es la estructura más arriba a la que se relaciona. Entonces, el superior se relaciona principalmente con el mesencéfalo, el medio con el puente de la protuberancia y el inferior con la médula oblongada. ¿Listo? Ahorita vamos a ver la representación de esos pedúnculos y por ahí salen las diferentes fibras para cada una de las vías, tanto aferentes como eferentes. Ahora lo que a ustedes más les gusta, las fibras cerebelosas. Estas fibras cerebelosas, siguiente. Vamos a tener unas fibras aferentes y unas eferentes. Las aferentes van a estar principalmente de la corteza cerebral y de qué más? No, las aferentes. Las aferentes reciben información desde la corteza cerebral y también de la médula. ¿De cuál médula? No, espinal. Médula espinal. Entonces, las dos aferencias principales van a estar desde la corteza cerebral y desde la médula espinal. Cada uno
cada una de las fibras va a tener un nombre por medio de qué? De las estructuras que van a tener relación o que vayan a estar involucradas en esa fibra. Entonces, la primera vía es la corticopontocerebelosa. Esa corticopontocerebelosa, ¿de a dónde iría? Y con el puente. Al cerebelo. Y al cerebelo. Entonces, ¿con cuál de qué corteza sale ese estímulo? Cerebral, exactamente. Entonces, corteza cerebral se me va a unir ¿con quién? Con el. Pero exactamente ¿con qué? Con el núcleo. No, con los núcleos pontinos. Y de los núcleos pontinos coge las fibras pontinas y me voy a buscar ¿qué? La médula. ¿Cuál médula? No, ¿qué médula? La corteza. ¿Cuál corteza? Cerebelosa. No, cerebelosa. Entonces, corteza cerebral baja hasta los núcleos pontinos. Y de los núcleos pontinos coge las fibras pontinas, hace la decusación de las fibras y va hacia corteza cerebelosa. Ahí están incluyendo los dos tipos de corteza. Tenemos que saber diferenciar que la corteza cerebral puede tener uniones, pero no hace la misma función de la corteza cerebelosa. ¿Listo? Va hasta los núcleos pontinos y luego qué? Por las fibras pontinas va hacia la corteza cerebelosa. Después, exactamente, hacia la decusación. ¿Qué pasa con esta información que llega a la corteza? Se une a la célula de Purkinje, de la célula de Purkinje se excita, manda la información a donde a los núcleos y de los núcleos van a salir las eferencias. ¿Listo? Esa es la ruta completa de cómo se manda la información. Ahora, la vía cortico-olivocerebelosa. De la corteza. De la corteza Núcleos olivares. a los ¿qué? Núcleos olivares. Núcleos olivares, sí. ¿Hacia dónde? Corteza cerebelosa. Corteza cerebelosa. ¿De qué? ¿De cuál de qué? Se usan los núcleos olivares. Acá llegan los núcleos olivares y después se decusan. ¿De qué? ¿De qué? Ay, se me olvidó. Lo que le iba a preguntar. No, de calcemento no. ¿De qué lóbulo de la corteza se desprenden esas fibras que van desde la corteza? Derecho. No, lóbulos. Parietal, frontal. Frontal, temporal y cervical. Exactamente. Entonces, ¿de qué? Desde toda la corteza. ¿Listo? Entonces, esa fibra que sale de la corteza cerebral van descendiendo, ahí llegan ¿a dónde? A los núcleos olivares. ¿Y esos núcleos olivares están dónde? En el bulbo. En la médula oblongada o bulbo raquídeo. Y ahí se va a hacer ¿la qué? Corteza cerebelosa. La defusación de las fibras. ¿Hacia dónde? Corteza cerebelosa. Hacia la corteza, exactamente. ¿Listo? Y de esta corteza cerebelosa, después va a ir la información ¿hacia dónde? Hacia los ganglios intracerebelosos. ¿Sabes de las de Purkinje también? ¿Ah? Núcleos intracerebelosos. ¿Sabes de lo mismo Pero que era lo de el las células de Lo Purkinje. mismo de la célula de Ah, Purkinje. ok. Y por último, la vía corticoreticulocerebelosa. Esta vía corticoreticulocerebelosa va a ir entonces desde la corteza ¿hacia dónde? Núcleos reticulares. Me sale de todo, ¿no? Ah, que de cuál lóbulo vendría de todos. ¿Listo? O sea, tu frontal, parietal, occipital, temporal. Ambos, tanto la corticopontocerebelosa como la cortico-olivocerebelosa. Ahora, la corticoreticulocerebelosa. Desde la corteza hasta Núcleos reticulares. formación reticular y de la formación reticular
Sí, ya. La No, decusación. ¿decusación? No, No hace decusación, mentiras. No hace decusación y va hacia dónde? Corteza cerebelosa. Hacia la corteza cerebelosa. Y de la corteza cerebelosa va a ser lo mismo, célula de Purkinje, célula de Purkinje, Es la núcleos y de los cortico-retículo núcleos cerebeloso. eferencia. ¿Listo? La única que no hace la decusación es la La única que no hace la decusación acá es la cortico-retículo cerebelosa. Ok. cortico-retículo cerebeloso. Que no hace la decusación. Retículo cerebelosa. Cortico-retículo cerebeloso. Vaya, a veces. Sí, bueno, A nivel del. Núcleo reticular. ¿A dónde queda la formación reticular? Formación A reticular. nivel del puente. Ajá. O sea que eso pertenece a qué? A tallo cerebral. Siguiente. Uy. Ahora, las vías aferentes desde la médula. Habíamos visto las vías Corteza. aferentes desde la corteza cerebral. ¿Listo? Ahora vamos a ver desde la médula. O sea que aquí va ¿qué? Ascendiendo las vías. En estas tenemos dos fundamentales que son la espinocerebelosa anterior y la espinocerebelosa posterior. Esta espinocerebelosa anterior y espinocerebelosa posterior, ¿de qué lugar viene? De la médula a nivel del cuerno. No, Es posterior. Posterior. entonces ambos vienen del cuerno posterior. La única diferencia entre los dos tractos es cuál es más anterior, el anterior, y el posterior hacia el posterior. No hacia qué lado se unan. O sea, no tiene nada que ver con el lóbulo cerebeloso al que ella se une. ¿Listo? Estas van a llevar información ¿desde dónde? Sí, desde la médula, pero ¿es recibida en qué lugar la información? Músculos. En el músculo, exactamente. ¿En cuáles tipos de músculos o en cuáles músculos recibirían el tracto espinocerebeloso anterior? Sí, pero ¿en qué lado? Miembro superior y qué más? Y miembro inferior. Y ahora el tracto espinocerebeloso posterior me va a recibir ¿de cuáles músculos? Solo los inferiores. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Lo último que dije. Entonces, tenemos dos tractos espinocerebelosos. Uno anterior, que es este, y uno posterior, ¿verdad? Ambos salen del cuerno posterior. De ese cuerno posterior van directamente ¿a dónde? A corteza cerebelosa. Entonces no se unen con nada, sino que van directamente a corteza cerebelosa. El tracto espinocerebeloso anterior recibe información de los músculos de los miembros superiores e inferiores. Y el tracto espinocerebeloso posterior recibe información Solo miembros inferiores. solamente de miembros inferiores. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? La ubicación en el trayecto de las vías. ¿Listo? Y por último, el tracto cuneo-cerebeloso. Ese tracto cuneo-cerebeloso, ¿de dónde saldría? ¿De dónde a dónde? El núcleo cuneiforme. ¿De qué? ¿Sí? ¿No? ¿De qué? Sí, de acá. Sí, el núcleo cuneiforme. Del núcleo cuneiforme. ¿Hacia dónde? También en las Hacia la corteza cerebelosa. De estas tres fibras, de estos tres tractos, ninguna hace decusación. decusación. Si pueden ver acá, médula va a ipsilateral, ipsilateral. Y el cuneo cerebeloso también ipsilateral. ¿Listo? Los tres, ninguno hace decusación. El núcleo cuneiforme, ¿a nivel de qué está? Del bulbo raquídeo. Y él me va a recibir información ¿de dónde? De los Miembros superiores. ¿Listo? Ahora, las fibras cerebelosas aferentes de estas, siguiente. Hay dos fibras más que son del nervio vestibular y del núcleo rojo y la lámina del septum mesencefálico. Las fibras vestibulares me van a hacer principalmente, me van a recibir información ¿de qué tipo?
oído y me va a ayudar al equilibrio. No, No, porque las interoceptivas son todos los son tacto y dolor. Temperatura. del medio externo. Entonces, estas del nervio vestibular son fibras aferentes desde el oído interno y terminan en las fibras musgosas. ¿Listo? Y van a estar principalmente involucradas ¿en qué? En el equilibrio. Las otras fibras aferentes ok. van a ser del núcleo rojo y de la lámina del tertum mesencefálico. Las del núcleo rojo y de la lámina del tertum mesencefálico van a hacer ¿qué función? Coordinación. Coordinación motora. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno, los libros, los cuadros que a ustedes les gustan, entonces el tertum mesencefálico. Entonces, en esta imagen están, ¿cómo se llama la vía? La vía siempre la pueden descomponer, o sea, la forma más fácil de aprendérsela es sabiendo de dónde a dónde va por el nombre. Entonces, ponto es pues, núcleo pontinos, cerebelosa cerebelo, córticos es corteza cerebral. Entonces, siempre nos podemos confundir si es corteza cerebral o si es corteza cerebelosa. Pero ahí va a ser corteza cerebral. ¿Listo? Porque son aferencias, o sea que van a ingresar al cerebelo. Junio es de los núcleos cuneiformes. De los núcleos cuneiformes. Y así cada una de las vías. Ahí están de dónde a dónde van y cuál información se transmite. Siguiente. Ahora, las fibras eferentes. Las fibras eferentes son, ¿qué serían las eferencias? Que salen de los núcleos intracerebelosos ¿hacia dónde? Hacia cualquier otra estructura. ¿Listo? Entonces, como la primera vía que se llama entonces la vía globoso-emboliforme fluoral va a involucrar dos núcleos, que ¿cuáles van a ser los dos núcleos? El globoso y el emboliforme. Y estos dos núcleos me van a mandar eferencias ¿hacia dónde? Hacia el núcleo rojo que está en el mesencéfalo, haciendo principalmente lo que es la parte de la actividad motora. ¿Listo? Entonces, esta es esta vía. Los dos núcleos que son globoso y emboliforme me mandan la información ¿hacia dónde? Hacia el núcleo rojo que está a nivel de la parte mesencefálica y me lleva la información principalmente motora. Ahora, la vía dentatotelámica. ¿Esta va de dónde a dónde? Del núcleo dentado, Del núcleo dentado al núcleo al tálamo. Haciendo qué tipo de información me llevaría esta del núcleo dentado, acá del núcleo dentado hacia el tálamo. ¿Esta qué tipo de información me llevaría? motora también. No, motora. Sale actividad motora. Recuerden de que el tálamo es el principal integrador de las actividades motoras que tiene la parte intracraneal, es el tálamo. Y de ahí del tálamo, eso sí ya solamente empaqué. Entonces del tálamo sube ¿a dónde? Corteza A la cerebral. corteza. Pero la vía solamente es del núcleo dentado al tálamo. ¿Haciendo qué? Decusación. Decusación de las fibras. Ajá. Ahora, ¿por cuál pedúnculo salen estas dos vías? Superior. No, solamente superior. Las dos vías que ya hablamos, superior. Miren, pedúnculo superior, medio e inferior. Entonces, recuerden de que las eferencias salen por superior y inferior. ¿Listo? Pero solamente sale por el inferior el fastigio. Que son las dos vías que les voy a decir ahora. Entonces tenemos la fastigio vestibular y la fastigio reticular. La fastigio vestibular, ¿hacia dónde va? Hacia el núcleo vestibular.
y la fastidio reticular hacia la formación reticular. ¿Estas salen por dónde? Por el inferior. Pedúnculo inferior, y la fastidio reticular no hace decusación de las fibras. La fastidio vestibular se une a los dos núcleos vestibulares, o sea, a los núcleos que están en ambos lados. Ahí ustedes me van a explicar cuando veamos los pares craneales qué importancia tiene esta unión entre el fastidio y estos dos núcleos. ¿Cómo así? ¿El fastidio reticular se queda ahí mismo en la médula? Acá, sí. ¿Puede repetir el vacío reticular? El fastidio reticular, entonces, del núcleo fastidio, ¿hacia dónde? Hacia la formación reticular. Hacia la formación reticular. ¿Listo? Ya. Y ¿dónde está? Hacia los núcleos. Y del fastidio hacia los núcleos vestibulares, la vía va hacia ambos núcleos. O sea, sale del núcleo fastidio, por lo menos izquierdo, hacia el núcleo vestibular izquierdo y vestibular derecho. Profesor, una se decusa y la otra no, ¿sí? ¿Una qué? Una se decusa. Una se y la otra no. decusa y la otra no. ¿Ah? La contralateral. O sea, ¿cuál de estas dos o cuál de entre vestibular y reticular? Entre esos dos la vestibular. Vestibular no se decusa igual. Pero la vestibular que va hacia el núcleo vestibular contralateral. No derecho, porque puede ser también izquierdo. O sea, esto también puede estar acá. Se decusa uno de los dos. ¿Listo? La fastidio vestibular y la fastidio reticular salen por dónde? El Pedúnculo inferior. ¿Y cuál es su función? Sí, pero algo que tiene que ver con equilibrio, mantienen el Tono muscular. tono muscular. Entonces, esas que mantienen el tono muscular son las que tienen que ver directamente con el fastidio. ¿Listo? Tanto el vestibular como el reticular. Siguiente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo perfecto? Allá la compañera. Me lo pregunté en clase y no quiero preguntar en el parcial, porque en el parcial yo les pregunto. Profe, ¿nos pueden escribir el primero? No pone escribir el primero, ¿no? Ya yo les dije al otro grupo que ese no. Bueno. Los emboliformes rurales. Eso debe ser. Entonces, igual, ¿cuál es la función? Miren que son funciones principalmente motoras, ipsilaterales, y las que van del núcleo fastidio van a ser funciones del tono muscular también ipsilaterales. ¿Listo? Estas van a salir del globoso y el emboliforme, estas van a salir del dentado, esta del fastidio y esta del fastidio. Estas dos salen por el pedúnculo inferior y estas dos superior. ¿Listo? Siguiente. Y ya por último, para terminar, las funciones del cerebelo. Entonces, dentro de las funciones del cerebelo, tenemos de que ella nos hace, ¿cuáles son las tres funciones principales? Coordinación motora, equilibrio, movimientos oculares. Entonces, ¿de quién recibe ella información? El cerebelo, que digo, ¿de quién recibe información? El nervio ¿De lo qué? De los músculos. núcleos. No. No, pero tres específicos, sí puede ser pares craneales, pero músculos del oído y del ojo. ¿Listo? Entonces, esta información que reciben, pongamos un ejemplo, tanto del ojo como del oído, van al cerebelo, hacen la coordinación motora o el equilibrio, ¿y qué pasa con la información? Se devuelve hacia el mismo punto de donde había salido. ¿Listo? Entonces le coloco un ejemplo. El ojo, yo le digo al paciente, movilice el ojo hacia afuera. Para movilizar el ojo hacia afuera, tiene que coordinar ¿qué? Varios movimientos.
Entonces, varios pares craneales se van a incluir ahí para poder hacer ese movimiento. Pero ¿quién me hace la coordinación? El cerebelo. ¿Listo? Entonces, si esto no funciona de la coordinación, es cuando voy a tener los nistagmos, que son movimientos repetitivos, horizontales o verticales, pero casi siempre horizontales. Profe, yo tengo una duda y es, digamos, usted nos está dando el ejemplo de que se da la orden de que Emilia sea un lateral de grado. El estímulo que va al cerebelo, ¿cómo se genera? No entiendo eso. ¿Cómo así? O sea, es que no sé cómo explicar. A ver, usted me dice que hay una información que viene de los nervios, del ojo y del oído, y de los Sí, músculos. sí. ¿Cómo nace ese estímulo? No Dependiendo del músculo, o sea, un ejemplo, hablemos del nervio oculomotor. Entonces, el oculomotor, un músculo que inerva el oculomotor. El oblicuo superior. Entonces, tú le estás haciendo la orden al paciente de que él haga qué movimiento. Mirar hacia los lados, hacia afuera. ¿Cuál me lleva la información hacia el sistema nervioso? O sea, ¿cuál me recibe la información? ¿Ah? El nervio oculomotor. Ese nervio oculomotor me va a llevar la información ¿hacia dónde? No, hacia la médula, porque en la médula, ¿qué hay en la médula? ¿Qué hay en la médula? No. ¿Qué hay en la médula? No, ¿hacia dónde va la fibra de los nervios? Hacia el núcleo del oculomotor. Y del núcleo del oculomotor, ¿qué va a hacer la información? Se envía, puede ser a corteza, y de corteza va a cerebelo, y de cerebelo vuelve otra vez ¿a dónde? Al oculomotor. ¿Para qué? Para que otra vez haga el movimiento. Cuando hablamos de movimiento voluntario. ¿Ya? Usted decía que sería lo que me da la coordinación de esos movimientos, ¿sí? Claro. Una persona que no pueda, digamos, llevar el ojo hacia lateral, ¿sería daño en el músculo o hay algún problema en el envío de ese estímulo? Puede haber las dos. Ambas. No, o sea, puede haber ambas o una sola. No. Entonces, ¿quién me va a hacer la abducción del ojo? El lateral, rectus, lateral. No, de los pares craneales. Depende, o sea, Depende de qué músculo. El abducen, ¿verdad? No, pero como tal el movimiento más importante del abducen es hacer la abducción. No. Ah, el recto lateral, sí. 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 Si tú tienes limitación para hacer esa abducción, ¿qué pasa? Hay daño en ese parte. En ese par craneal. Entonces, ¿qué va a pasar con el ojo? No puede hacer. No va a poder hacer el movimiento y además, ¿qué va a pasar? Se va hacia medial. Ah, no, pero la persona que yo conozco no se le va. Dame el ejemplo de la persona que tú conoces y yo te digo. Solamente no puede echar como para variado. O sea, simplemente no puede, digamos, este sí, pero el otro no. Pero ese ojo perezoso. O sea, digamos, sí. Yo he hecho O sea, en ese- este no se le va, pero este sí. Pero este sí se puede. Ahí lo más probable es que tenga afectación muscular. Ah. Ahí lo más probable es que tenga afectación muscular. Y por eso yo te digo que depende como tal del caso. Ahí lo más probable es que tenga afectación muscular que no permita que haga el movimiento lateral. si hay un golpe aquí en esta parte, si se percibe como el cerebro, puede golpearle los ojos. Claro. Los ojos le hacen así. Acá la pregunta que me hace la compañera, eso no se la había explicado y eso yo se lo expliqué a los otros grupos. Entonces, cuando tenemos una afectación de la anatomía del cerebelo, siempre se me va, o sea, las principales afectaciones van a ser oculares con nistagmo, porque no hay una coordinación de todos los músculos, y además también va a haber una alteración de equilibrio. Entonces, esa alteración del equilibrio se evalúa por algo que se llama el Romberg, que es ver qué tanto se
balancea al paciente. Él se puede utilizar tanto para evaluar ¿cuál nervio? ¿Cuál parte craneal? El vestiblo coclear, pero también para evidenciar si hay alguna alteración a nivel del cerebelo. Porque yo puedo tener el par craneal adecuado, o sea, yo puedo tener el octavo par perfecto, pero si el cerebelo no me hace la coordinación y el equilibrio, ¿qué va a pasar? Se va a aumentar mi polígono de sustentación. ¿Listo? Sí, esas son las dos principales funciones. ¿Cómo se diferenciaría pues esta? Dependiendo de los síntomas, eso me lo preguntaron en otro grupo, dependiendo de los síntomas. Entonces, por lo menos, si el paciente tiene una alteración del equilibrio y además también tiene una alteración por lo menos del nistagmo, ¿qué pensaríamos? Que es más de cerebelo. Pero si a diferencia de eso tiene un problema por lo menos del equilibrio y tiene una infección del oído, ¿qué pensaríamos? Del vestíbulo coclear. Entonces se tiene que integrar la información exacta, o sea, no es solamente decir, no, es que el paciente no se mantiene, porque no se mantiene, pero ¿por qué? O sea, ¿qué mal le está pasando? Entonces eso se hace el estudio, o sea, se hace la evaluación clínica para poder determinar si puede ser algo cerebeloso o si definitivamente es algo del equilibrio a nivel del vestíbulo coclear. ¿Listo? Profe, el nistagmus es continuo, o sea, todo el tiempo sucede o solamente cuando el paciente va a hacer un todo el tiempo sucede. Por lo menos cuando hay un infarto cerebeloso, o sea, muchas veces nos damos cuenta nada más por el nistagmo. Cuando yo le hago un TAC de cráneo, el TAC sale normal. Siempre toca hacer una resonancia porque toca hacer la de... ¿Cómo sería la imagen para poder ver el cerebelo? No, de fosa posterior. Ay, yo tenía una pregunta, profe. ¿Usted había...? Entonces, yo puedo tener la parte intracraneal normal, pero si en mi fosa posterior tengo algo de isquemia, va a ser casi siempre una isquemia cerebelosa. ¿Listo? Y ahí es donde va a tener mucho más los síntomas de equilibrio y nistagmo principalmente. Igual no va a tener la coordinación de qué tipo? Motora. Usted dijo que el lóbulo flucolobular no se podía ver desde separar. la inferior. Entonces, ¿en qué parte? En la superior. Ok, y entonces sería hasta como región caudal. No. ¿Por qué caudal? Ok. Sería cefálico. Porque es más arriba, o sea, en la vista superior sí se logra ver. Entonces, así como hace la retroalimentación tanto del oído como de la parte del ojo, igualmente se hace del músculo. Entonces, la información del músculo puede ir a cerebelo, de cerebelo hace la integración y se devuelve ¿a dónde? A músculo nuevamente. Aquí, ¿qué me está haciendo el cerebelo? La coordinación motora. Pero también hay otra vía de que vaya la información del músculo. ¿Directamente a dónde? A corteza cerebral. Que ahí se afectaría cuál vía, o se utilizaría cuál vía? La vía ascendente. Y por medio de la vía, ¿de qué tipo? Descendente, ¿llegaría a dónde? Al músculo nuevamente. Ahí me estoy utilizando como tal, son tanto la vía ascendente y descendente de la médula. Ya. ¿Se puede conectar o no se puede conectar? O sea, puede de que solamente llegue la información a la corteza y de la corteza llega al cerebelo y el cerebelo hace la integración y la corteza vuelve y envía la información ¿a dónde? Al músculo. O puede que sea directamente cerebelo-músculo, músculo-cerebelo. ¿Listo? Recuerden de que esa retroalimentación es permanente, tanto por lo menos para mantener el tono como para mantener la coordinación motora. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, Gracias. terminamos. Este era cerebelo.